Cordial saludo, mi nombre es Juan Diego Martínez Orango, de la carrera Administración en Salud. Respondiendo a la primera pregunta sobre qué entiendo por derechos humanos. Los derechos humanos son unas leyes que nos cobijan desde que nacemos. Desde que simplemente naces, tienes unas leyes que te cubren y que te benefician para cuidar tu bienestar. ¿Ok? Las leyes como tales no vinieron en vano, vinieron más que todo desde un punto de orden. Por eso que siento que los derechos humanos implican orden y también implican beneficio. Considero que los derechos humanos son muy importantes, pues más que todo en la actualidad. Hemos notado que se han presentado muchas dificultades sobre los derechos humanos, pero en parte son importantes porque nos cobijan y nos hacen entender de que también nosotros merecemos un buen servicio, merecemos una buena atención, merecemos una buena disposición de los establecimientos públicos o de los lugares que prestan un servicio a la salud como tal. Entonces, es importante. Los derechos simplemente a veces no solo vienen de que la persona lo beneficie y ya, también viene de un punto muy interesante de que también nosotros debemos de cumplir. Así como personas nos cobijan, así como personas debemos de cumplirlo. Reconociendo un poco sobre los derechos humanos, hay que reconocer que los derechos no vienen de ahora, del 2000, no, vienen mucho antes, vienen antes de Cristo. Bueno, en un tiempo muy atrás, pues una persona quiso implementar los primeros derechos. En esos primeros derechos implementó varios muy importantes que en la actualidad algunos siguen vigentes. Bueno, para reconocer un poco de la historia muy corta que les voy a brindar, fue un rey pues que tuvo un imperio, un rey que quiso implementar algo diferente. Él fue muy reconocido como Ciro el Grande. Él fue un rey persa que quiso invadir a una población. En ese tiempo se llamaba Babilonia, el lugar que invadieron. Cuando ellos invadieron, aplicaron varios puntos interesantes. Quisieron realizar una revolución. En ese tiempo fue una revolución para su época. Entonces ellos implementaron estos derechos. ¿Qué les voy a decir? Uno, implementaron los libres de esclavos. Ese derecho de libertad de los esclavos lo implementaron. También hicieron presente una declaración de libertad, pero no libertad cualquiera, una libertad de culto, de que cada persona pudiera elegir su religión como tal. Si quería hacer esto, quería hacer lo otro, no importaba. Y también estableció algo muy importante, que fue la igualdad racial, que no importaba si tú eras discapacitado o si tú eras negro, si tú eras blanco, no importaba, tus derechos te acobijan igualmente con el otro, ¿oyó? Entonces todo eso fue una revolución muy importante, ya que desde ahí se implementaron los primeros derechos, que si se dan cuenta aún siguen vigentes. Resaltando un poco más de que esos derechos no simplemente fueron dichos, también fueron escritos. Reconocer un poco el material en que fue escrito los derechos. Uno fue un cilindro de arcilla. En esa época no tenemos las manualidades que tenemos ahora, un cuaderno, un lapicero. En ese tiempo siempre había otras maneras ancestrales. Entonces se utilizaron un cilindro de arcilla que fue donde implementaron los primeros derechos humanos. Pues teniendo en cuenta el siguiente punto que habla sobre los derechos internacionales humanitarios, hay que entender que esto abarca algo más grande, a un conflicto muy grande. Reconocemos que pues ellos como tales no regulan la paz, pero sí actúan en un conflicto, ayudando, reconociendo los derechos y brindándole unos primeros auxilios a cada persona, estableciendo los centros de salud y fortaleciendo los niveles de atención. Porque reconociendo algo muy importante, que es que se encarga de la protección personal del médico, también se encargue de la protección personal del centro de salud. También aplica algunos puntos como acceso a la atención médica, fortalece la atención médica como tal.
también los medicamentos y los suministros. Entonces, creo que los derechos, más que todo internacionales humanitarios, se encargan de fortalecer cada punto. Pero hablando un poco diferente o un cambio, lo que estoy diciendo es que también actúa desde la guerra, ¿oyó? Actúa desde la guerra, desde brindando los suministros, dándole un apoyo. Eso es lo que hace. Pero no actúa más que todo en guerras de países, perdón, de países, guerras mínimas dentro de un país no están. Él actúa fortaleciendo los centros de salud cuando son guerras de diferentes lugares, de estados como tal. Entonces, eso es lo que más que todo se entiende sobre los derechos internacionales humanitarios, que son los que se encargan de velar más que todo por el bienestar de todos en caso de violencia y problemas que pueden suceder en nuestro alrededor, como conflictos. Bueno, respondiendo pues esta pregunta interesante, desde mi punto de vista, yo pues como un futuro administrador en salud, pues para mí, ¿qué significan los derechos humanos? Siento que los derechos para mí como un futuro administrador es velar por el interés de cada persona, pues cuidar cada punto del decreto y que la persona se sienta beneficiada, que la persona tenga una buena atención médica, de que la persona desde que llega a la zona de urgencia sienta los beneficios de los derechos humanos. Los derechos como persona ya tiene en caso de que se le presente algún problema. Creo que yo como profesional, para mí los derechos humanos es velar por los principios y leer las normas y seguir el paso a paso de ellas y beneficiar a las personas. Creo que es lo principal de un administrador en salud, lo tengo en cuenta, y es de que cada persona se sienta tranquila de ir a un centro de salud y que su beneficio como derechos humanos, como los beneficia, sea cumplido. Y aún así nos beneficia a nosotros como operadores de un centro de salud, ya que eso nos implica un poco más a cumplir un buen reglamento, nos capacita más como un trabajador fundamental, y creo que nos brinda un conocimiento siempre fuerte, ya que uno no solo presta su servicio a la salud solamente en el centro de salud, también afuera, capacitando, guiando, enseñándole, previniendo, dando diferentes puntos. Hay que reconocer en cierto punto que en Colombia las condiciones de salud son muy, digamos que, desiguales. Lo digo desiguales porque en Colombia también hay lugares que te brindan una buena atención, pero también hay lugares que de pronto no tienen los suministros, los equipos, las herramientas fundamentales para brindar una buena atención a cada uno de nosotros. Entonces siento que, pues, yo considero que pues, en Colombia no todas las personas pues se le ejerce su derecho pues a la igualdad de condiciones. ¿Sí me entiendes? No, porque no se ha aplicado mucho. Creo que hay mucha desigualdad en los centros de salud, mucha desigualdad en esos derechos. Creo que se aplican esos derechos más o menos, por ejemplo, un 20%, un 10%, y eso dependiendo del territorio, como territorios como el Chocó, territorios como algunas partes de Urabá, a veces son muy afectados respecto a los centros de salud. Pero hay algunos territorios que salen muy beneficiados, como territorios internos, como centrales, como Medellín, como Bogotá. Son lugares que te pueden prestar no un 100%, pero un 80% de un servicio, te pueden llamar, te pueden tratar, pero tienen los equipos. Pero en esos lugares remotos no tienen los equipos suficientes. Entonces siento que ahí es donde resalto que pues Colombia no ejerce un derecho, porque los derechos se ejercen es cuando tú beneficias a una persona. Cuando yo beneficio a X persona, ahí estoy ejerciendo un derecho, pero siempre y cuando esa persona no tenga una buena atención, no se está brindando los derechos, porque los derechos no se trata de actuar, pero también se trata de ejercer, de eliminar esa enfermedad que tiene esa persona. Ahí actúa un derecho, ahí actúa una norma y una ley. Para finalizar, reconociendo una ley muy importante en Colombia, que
que ha impactado y que ha dejado las normas claras. Es una ley muy interesante, que es la ley 1751 de 2015. Hay que entender que pues, esta ley aplica varios puntos fundamentales. En esos puntos fundamentales hay que reconocer algo, y es que implementó puntos que sobresalen y priorizan mucho a las personas. Uno de ellos es la universalidad, ya que aplica a todo ciudadano y residente en Colombia. También implementó la calidad y oportunidad. Quiere decir que busca que los servicios de salud se presten de la mejor manera y con mejor eficacia. ¿Sí me entienden? En caso que una persona llegue con un problema de un pie, que se le haga su radiografía, eso se enfoca esa ley como tal. También resaltamos puntos importantes como supervisión estatal, ya que quiere decir de que el Estado mantiene en dirección, que el Estado va a estar guiando y observando cada punto, cada aspecto, cada problemática, para que todo se siga haciendo de la mejor manera. Creo que para concluir, esto sería el último punto. Creo que esta ley es muy importante, ha cobijado lo primordial, lo que un colombiano merece. Entonces, cordial saludo. Chao.